Shekihiwanogel, un saludo fraterno para cada una de ustedes y cada uno también. Celebro este encuentro en donde hemos tenido un aprendizaje tan rico hoy por la mañana y que considero que lo que se dijo hoy por la mañana, y yo termino antes de que nuestras células sigan demandando alimentos, entonces creo que voy a hacer prácticamente un resumen de lo que voy a compartir con ustedes en relación al desarrollo sostenible desde la visión de los pueblos indígenas o pueblos originarios. Desde nuestro contar del tiempo, hoy estamos en el 2 de nuestro calendario y corresponde al Cat. Para nosotros, ¿qué significa esto? Significa de que siempre tenemos que honrar las redes de maíz amarillo, las redes de maíz blanco, las redes de maíz negro y las redes de maíz rojo. Entonces, hoy las redes están presentes entre todos los que estamos acá presentes. El encuentro de hoy más bien nos llena más de retos, de desafíos, que todo lo que ya sabemos y todo lo que pasa en nuestra querida Guatemala. Tenemos ya siglos de estar con una república cimentada, con pilares del racismo, del colonialismo, con pilares de violencia estructural y con pilares del despojo de la tierra. Y todavía no hemos sido capaces los latinoamericanos de superar esto que acaba de explicarnos hoy nuestro amigo de Colombia, que todavía no hemos podido sustentar la democracia sólida, representativa, paritaria e incluyente. Pues como esos son los retos, entonces hoy vamos a hablar del desarrollo sostenible. Hoy que estamos frente a los 17 objetivos del desarrollo, un acuerdo que llegaron los 193 países en Naciones Unidas, pues entonces, ¿cómo podemos concebir este desarrollo desde la perspectiva de los pueblos indígenas? Nosotros tenemos realmente los pueblos indígenas del mundo y particularmente la Mesoamérica y centrado en Guatemala, tenemos como centro la vida. La vida, pero a su alrededor sus 4 elementos que le dan realmente la fortaleza y que le dan vida a todo lo que tenemos en la madre tierra. En este árbol de la vida me puse a dibujarlo, por supuesto, con la tecnología y que las adultas hemos aprendido de los jóvenes, ¿no? Entonces, vemos ahí los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Si esos son los 4 elementos que nos dan la vida al ser humano, entonces, ¿qué necesitamos para mantener una vida sana y digna? Entonces, para mantener la vida sana y digna, obviamente, necesitamos de alimentos, de cuidados, necesitamos de un bosque, necesitamos del ambiente limpio, de agua limpia, necesitamos de la seguridad y seguridad alimentaria, necesitamos también de la libertad, necesitamos de los conocimientos ancestrales, los conocimientos intergeneracionales, los conocimientos nuevos y tecnológicos. Necesitamos realmente tener abono orgánico para hacerle frente a lo que muy bien decía nuestro hermano colombiano, para hacerle frente pues a toda esa amenaza de Monsanto, y no solo Monsanto y otros. Entonces, ¿qué pasó? ¿En dónde se perdió realmente el uso del abono orgánico que se hacía en plenitud aquí en Guatemala? Con la penetración realmente de la comercialización del abono químico. Sin embargo, mucha gente todavía utiliza el abono orgánico y es uno de los elementos para tener una vida digna. Los pueblos indígenas tenemos principios milenarios.
la libre determinación, la autonomía. Tomamos decisiones en nuestras comunidades y tenemos diferentes procesos en donde los consejos realmente, junto con las comunidades, se toman las decisiones. Entonces, la libre determinación es un ejercicio de la vida política, social, cultural de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Tenemos entonces otros elementos como la salud. Y hablamos de educación, hablamos de producción, pero todo esto tiene que ser de calidad. Cuando hablamos de educación, estamos pensando en que debemos de vernos reflejados de los conocimientos ancestrales, de la sabiduría de los ancestros y la sabiduría que nos ha tocado a nosotros históricamente reproducirlos, y que los tenemos. Con orgullo les decimos, los tenemos. En nuestras casas nos cimentaron principios y valores, y que esos principios continúan. Toca a nosotros y a nosotras darle esa continuidad histórica con las generaciones. Entonces, si tenemos acá un árbol de la vida y que ahí gira nuestra visión como pueblos indígenas, que choca con la visión occidental. Entonces, ¿qué hacer para encontrar entonces esa armonización? ¿Qué hacer para encontrar ese equilibrio? Cuando nosotros estamos diciendo que para tener una vida sana, tenemos nuestros 4 elementos que nos da la vida y que tenemos los otros, el contexto realmente que genera una vida sana, en armonía y en equilibrio. Entonces, esto significa entonces para nosotros, a ver si lo logro manejar, el buen vivir. Los mesoamericanos utilizamos mucho, y especialmente Guatemala. Creo que en este sentido nuestra visión va siendo un tanto más colectiva, un tanto más de la nosotridad, no individualista. Entonces, para tener el buen vivir o la plenitud de la vida, tenemos que tener entonces este equilibrio y armonía realmente con la madre tierra, con el cosmos, pues. Siempre estamos en relación con los astros, con la luna, con el sol. Todos estamos realmente en plena conexión. Y esto no se mira, y esto no se aprecia, y esto no se valora frente a un sistema en el cual nosotros convivimos. Y no se valora realmente por los estereotipos, por los prejuicios y por la violencia epistémica que crean los sistemas. Y esa violencia epistémica monocultural, hegemónica y que se cree superior a las culturas nuestras, por eso es que estamos viviendo un desequilibrio enorme en el mundo. Si estuviéramos todos los seres humanos conectados y en plena armonía con la madre tierra, el cosmos y con las personas, que es el centro de la vida, creo que fuera otro mundo el que estuviéramos viviendo. Entonces, en este sentido, esto que estoy abordando, esa armonía, tiene mucho que ver también con los ciclos de la vida, los ciclos de la historia y los ciclos de la madre tierra. Entonces, el buen vivir no es más que otra cosa, la convivencia entre los seres humanos, la convivencia con la naturaleza y la convivencia con el cosmos. Es una forma de vida, son prácticas que nosotros los seres humanos hacemos, pero en este caso los pueblos indígenas vivimos realmente este paradigma. El buen vivir tiene que ver realmente con una serie de derechos. Los pueblos indígenas, tanto hombres como mujeres, somos sujetos de derecho, y sujetos de derecho individual y colectivo. Y tiene que ver realmente con los derechos que garanticen realmente la vida social, cultural, económica, ambiental de los pueblos. Todas estas son realmente capacidades y potencialidades de los pueblos indígenas y que todas las personas tenemos ese pleno derecho. Entonces, los pueblos indígenas en nuestros territorios y con la diversidad de identidades, con la biodiversidad y la diversidad lingüística
que es una plena riqueza que tenemos los pueblos indígenas, realmente esto nos da un valor agregado a la vida, y entonces el buen vivir es realmente ancestral. La plenitud de la vida es ancestral, y eso es para todo ser humano, como digo, ¿verdad? El buen vivir es una propuesta abierta y en construcción, y abre la puerta realmente a formular visiones, es decir, una visión alternativa. Es decir, que el buen vivir para nosotros, lo que estábamos conversando con el amigo Hugo, es realmente esa mirada hacia atrás, pero es para la construcción y los retos del futuro. Entonces, este cabahuil que nosotros también le llamamos, esa visión, y que lo representan los águilas y los cóndores, el quetzal, porque vuelan alto y miran el horizonte. Entonces, al mirar el horizonte, obviamente están garantizando un futuro. El buen vivir, entonces, sirve de plataforma para discutir, para realmente aplicar muchas de estas formas de vida, para mantener un ambiente sano y sobre todo para mantener la vida bajo, repito, los principios de los derechos humanos, bajo el respeto a los derechos de cualquier persona humana. Para nosotros entonces, y sobre todo para diezmar, para criminalizar sus movimientos, entonces es realmente una visión muy hegemónica. Entonces lo que pretendemos con esta plenitud de la vida es tener entonces la cultura, es estar en armonía, ¿no? La comida local, dice, es el sustento de un pueblo. Obviamente, somos hijas e hijos de la madre tierra y nuestro alimento fundamental es el maíz, como la quinoa y la papa de la América del Sur, como el trigo de otros lugares. Si esta es la base sustentatoria, ¿por qué entonces la penetración empresarial de querer mejorar la semilla? ¿Por qué entonces la penetración violenta para arrebatar tierras? No cabe duda que es el producto del alto egoísmo y sobre todo el capitalismo devastador hacia nuestras tierras. Los principios para estar en armonía, decimos nosotros, es estar siempre conectados con la madre tierra, todos los días. Es pedir permiso a la madre tierra para hacer nuestras actividades. Cada quien la hace a su manera. Es sobre todo la relacionalidad y la reciprocidad que tenemos con la madre tierra. Nosotros solemos agradecerle a la madre tierra, pero también solemos pedirle perdón por todo lo malo que le hemos hecho. También somos complementarios con la tierra. Somos complementarios con la madre naturaleza. Somos complementarios con el universo y somos también correspondientes. Es un pensamiento holístico y es también cíclico. El desarrollo con identidad, nosotros decimos desarrollo con identidad, esto nos da el desarrollo sostenible. La visión del desarrollo con identidad tiene como base fundamental los conocimientos, la sabiduría, los idiomas, las formas de vida, la espiritualidad que nosotros solemos también practicar, eso de contar el tiempo y eso de tener una visión sobre el universo es lo que nos da la riqueza importante. El desarrollo sostenible más lo vemos nosotros como un desarrollo cualitativo, porque el centro es la persona, más que un desarrollo cuantitativo. Generalmente decimos los pueblos indígenas no somos capitalistas, porque el capitalismo es individualismo. Entonces, ahí es otro de los principios importantes que nosotros también comulgamos. El desarrollo sostenible se vincula realmente con el ordenamiento del ambiente y el respeto a los derechos humanos y sirve para mejorar realmente las condiciones de vida de todas las personas. A ver qué tal con los ODS. Si realmente esos ODS, los 7 objetivos y los 200 y pico de metas,
vayan a ser cumplidos acá para reducir la pobreza, para mantener un ambiente limpio, para la igualdad. Entonces, son 17 objetivos que ya los vimos. Los pueblos indígenas, como repito, tenemos la libre determinación como una virtud para tomar nuestras decisiones en el ámbito de cada pueblo con sus procesos de tomar las decisiones, pero tomamos decisiones. Y eso es lo que choca con los estados. Por eso, el gobierno, y qué bueno que lo haya abordado el compañero colombiano, porque abordó mucho sobre esto, de los autogobiernos, que hay que verlo también como política de Estado, como política educativa, que en las escuelas debe haber autogobierno con el propósito de que la niñez y la juventud aprendan entonces y hagan la práctica de la toma de decisiones para cuando estén ya graduados como economistas, sociólogos, antropólogos o políticos, ya llevan ese aprendizaje, un aprendizaje eminentemente democrático. Entonces, esto de autogobierno a nosotros nos permite y les permite a los pueblos administrar sus propios recursos. Las cuestiones públicas también deberían de tener esta visión, pero no la tienen. Entonces, el apoyo del desarrollo autónomo de los indígenas es reconocer entonces sus prioridades y sus esfuerzos. Tenemos el convenio 169, el artículo 7º dice que los pueblos indígenas tienen el pleno derecho de decidir las prioridades en relación al desarrollo. Entonces, este artículo 7º no gusta a los empresarios, ¿no? Porque ese artículo 7º nos da a nosotros también la oportunidad del derecho al veto. Entonces, ahí vamos. Estos son los objetivos que ya están mencionados. Hablemos un poquito de limitaciones y voy rápido. Una de las limitaciones que tenemos para el avance del desarrollo sostenible de los pueblos indígenas son los mismos estados, ¿no? Y por otro lado, el resguardo de los derechos de los pueblos indígenas implica también preservar el entorno, pero la degradación medioambiental ha sido señalada junto a las amenazas para la paz, la justicia y la seguridad de los pueblos. Con esta criminalización tremenda que existe para los defensores de la tierra, es una limitante enormemente. Otra limitante son las políticas neoliberales, las extractivistas, los monocultivos, el despojo de las tierras de los pueblos indígenas, el desvío de los ríos, todo el envenenamiento del ecosistema. Esa es una amenaza realmente para la seguridad, la justicia y la paz de los pueblos y sobre todo la ciudadanía general. Otra limitación enorme, que este tipo de penetración violenta de los estados en contubernio con empresarios de esa naturaleza, realmente se profundiza el rompimiento del tejido social que también fue devastado para los pueblos indígenas en la época de la guerra. Entonces, en este sentido, es otra amenaza muy interesante para poderla observar y qué podemos hacer los guatemaltecos y guatemaltecas para reducir este tipo de situación. Muchas veces nos preguntamos los pueblos indígenas, ¿estamos o no estamos en la agenda del 2030? Porque no estamos visibles. Por lo menos las mujeres con ¿cómo se llama? El número 5 sí estamos visibles las mujeres, porque hablamos de igualdad, aunque la igualdad es muy general, ¿no? Entonces lo que hemos dicho a los pueblos indígenas, sí, vamos a tener que trabajar con los ODS, pero tiene que ser desde la visión nuestra. Entonces, el progreso, es decir, ¿por qué estamos fuera? Por lo que estamos viviendo realmente. El progreso que destruye culturas tradicionales, destruye lenguas, tierras y patrimonio humano, no es desarrollo, sino que es destrucción intencional. Hay un aumento dramático de los ataques contra los pueblos indígenas. Como decimos, ¿verdad? La criminalización es bastante fuerte. El empleo equivocado de las leyes antiterroristas en muchos de los países, incluso aquí lo han implementado solapadamente, pero sí han incorporado artículos. El asesinato de los defensores, ¿verdad? Entonces, hay algo que se ha abordado, por supuesto, y lo seguimos hablando, la ciudadanía guatemalteca que nos está asediando el día de hoy, hasta hoy, y vamos a ver qué tenemos que hacer.
La impunidad política, económica, militar que estamos viviendo en Guatemala realmente es una cuestión muy preocupante. Entonces, esto que ha demostrado el Estado y que ha demostrado sus fuerzas en lo público y todos los acontecimientos estos de estos últimos días, como lo que vimos de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, en donde las patrullas de autodefensa civil salieron a desfilar, hombres y mujeres con rifles de madera, pero salieron. Un mensaje subliminal para la ciudadanía guatemalteca de que regresa o retornamos a los años 80. Y eso no lo podemos permitir. El día de ayer también salían indígenas y campesinos del oriente manifestando al frente de la CICIG que no sabían nada. Eso lo expresaron ellos. Y una serie de cosas que están pasando, como les digo, y que tenemos que realmente ver. Desde el año 2015 venimos hablando qué necesita Guatemala entonces. Hablamos de las reformas de la Constitución, hablamos de las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, incluso hablamos del fortalecimiento de la justicia y que las instituciones realmente sean bastante fuertes, especialmente las instituciones de control que necesitamos, ¿verdad? La gobernanza en los territorios indígenas es un imperativo, porque hay una ingobernabilidad tremenda por estas políticas que tenemos en el marco de este Estado. El Estado de Derecho es fundamental y por otro lado el militarismo es la nueva amenaza que tenemos en Guatemala y no lo podemos permitir. Lo que tenemos que decir es entonces que se reduzca el ejército, que el presupuesto nacional se oriente más a las políticas sociales. Tenemos que realmente trabajar toda la ciudadanía guatemalteca para hacerle frente a estas visiones nefastas que se nos están acercando. Cultivar entonces la cultura de la armonía, el equilibrio, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la madre tierra, de la convivencia, del diálogo, una nueva cultura civilizatoria para vivir realmente en paz. Yo creo que en este sentido nosotros siempre también analizamos y abordamos ciertos puntos del no retorno, como por ejemplo el seguir la observancia de los derechos humanos, el de ya no permitir actores que lleguen a espacios de decisión política y que sean realmente, que vean al Estado como botín de enriquecimiento ilícito. Eso no podemos ya admitirlo. Entonces los puntos del no retorno creo que es muy importante en estos tiempos y por otro lado necesitamos mucho más ética para el manejo de los recursos del Estado. De lo contrario, no vamos a tener un desarrollo sostenible. Si no vemos esta armonización que planteé en mi presentación, va a ser difícil. Nosotros siempre lo decimos, lo planteamos, demandamos, lo ponemos en la agenda nacional, lo hemos puesto en la agenda internacional, se lo hemos recomendado al ECOSOC de Naciones Unidas para que este ECOSOC recomiende a los países de cuál es nuestra visión del desarrollo con identidad y sostenible. Sí se van a las recomendaciones, sí se elevan las recomendaciones, pero todo se queda en enunciados y en retórica, pero nunca creo que se coloca esta práctica. Entonces, lo que oímos en la mañana y con lo que yo estoy diciéndoles para que haya una verdadera armonía y equilibrio, tenemos entonces que articular estas dos visiones, pero en función del respeto a los derechos humanos y en función de la persona. Muchas gracias.